Hola, mi nombre es Fran Nieto y vengo a explicarles dos ejercicios y el primero se trata de la ley de Gauss. La ley de Gauss nos dice que se aplica cuando hay distribuciones de carga simétricas. En este pequeño ejercicio nos dice cuál es el módulo de la carga puntual capaz de crear un campo eléctrico de un newton sobre colombios en un punto igual a un metro de distancia. Entonces aquí tenemos como datos el campo eléctrico, lo que dije, unos de newton sobre colombios y el radio que va a ser un metro. Aquí nos dice que esta pequeña carga está en el centro de la esfera. Y bueno, aquí podemos aplicar lo que es la ley de Gauss, ¿sí? Entonces nos dice que aplicando la ley de Gauss nos dice que va a haber una integral de la superficie por un producto escalar. Ese producto escalar va a estar dado por el vector del campo eléctrico multiplicado por la ds. Esta ds va a ser el vector de la perpendicular a la superficie de gaussiana imaginaria, y ese módulo va a estar dado por una pequeña área de la superficie, y vamos aquí a tener que va a ser igual a una carga, le puse aquí carga neta sobre el cero. Entonces pues aquí después de ese producto escalar nos queda que el campo eléctrico va a estar multiplicado por la ds por un coseno de 0 que me va a dar 1. Entonces este coseno de 0 va a estar dado por el vector de s y el vector del campo, y esto, como son paralelos, me va a generar un ángulo de 0 grados, por eso es que el coseno de 0 me va a dar 1. Entonces, resolviendo la integral, pues aquí nos queda que el campo eléctrico pues va a salir de esa integral, y me va a quedar que la integral de la superficie de la ds me va a generar lo que dije anteriormente, esa área de la superficie. Entonces, como necesito que la carga puntual, entonces esta carga, que yo le denominé carga neta, la voy a despejar y me va a quedar que va a ser igual al área pequeña multiplicado por E sub 0 por el campo eléctrico, ¿sí? Entonces, al sustituir, pues la carga neta va a quedar dada por el área, que va a ser 4pi radio al cuadrado multiplicado por E sub 0, que va a ser 8,85 por 10 a la menos 12, y por 1, que es newton sobre colombios, y esto me va a quedar 1,11 por 10 a la menos 10 colombios. Y pues si lo puedo expresar en nanocoulombios me va a quedar a 0,111. Entonces paso al siguiente ejercicio, que va a ser energía de potencial eléctrico o el potencial eléctrico. Y nos dice que pues se aplica cuando tenemos un objeto cargado y está en una cierta distancia o en una posición determinada. Entonces nos dice que el ejercicio nos dice que una carga de prueba se mueve del punto A al punto B, ¿sí? Como se muestra en la figura. Y entonces nos dice calcular la diferencia de potencial, que va a ser desde A a B. Entonces nos dice que la distancia del punto a la carga Q es de 5 microcoulombios y es de 35 centímetros, y la distancia del punto B es de 50 centímetros. Entonces nos dice que el punto B, o sea, esta es la parte A y la parte B. La parte B nos dice que el trabajo realizado por el campo eléctrico de la carga Q, al mover la carga de prueba de 11 nanocoulombios desde el punto A al punto B. Aquí tenemos nuestra figura representativa. Entonces sacamos los datos, la carga va a ser igual a 5 microcoulombios, lo llevamos a coulombios y va a ser 5 por 10 a la menos 6 coulombios. En la distancia del punto A lo tenemos en centímetros, tenemos que llevarlo a metros, hacemos la pequeña conversión y nos da 0,35, igual para el punto B nos da 0,5 metros. Tenemos lo que es una K, que esa va a ser la constante de coulombios, que va a ser 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre coulombo cuadrado. Tenemos lo que es la carga de prueba y nos dice que es 11 nanocoulombios, va a ser igual a 11 por 10 a la 9 coulombios. Hay que llevarlo a coulombios. Entonces la parte A nos dice que hay que tener la diferencia de potencial. Bueno, aquí puse caso A. Entonces tenemos que va a ser BA va a ser igual a la constante de coulombo por la carga sobre la distancia. Sustituimos aquí y nos va a dar 128,57 por 10 a la 3 voltios. Me va a dar. Para el caso B va a ser igual, sustituimos los valores y me va a dar que va a ser 90 por 10 a la 3 voltios. Entonces aquí tenemos que, por lo tanto, la diferencia de potencial. Entonces, para sacar esa diferencia, restamos el punto A menos el punto B, y esto me da a dar que va a ser 38,57 por 10 a la 3 voltios.
Y en la parte B nos dice que al obtener el trabajo realizado por el campo eléctrico, entonces aplicamos ese trabajo realizado, va a ser la carga de prueba, y por lo que nos dio en la diferencia de potencial del punto A al punto B. Y esto me va a dar 4,24 por 10 a la menos 4 joules. Cabe resaltar que en el potencial eléctrico o en la energía de potencial eléctrico se usa mucho en la aplicación de la vida cotidiana, como en alumbrados públicos o en viviendas, también podemos decir en sistemas de comunicaciones, también se usa en aparatos electrodomésticos como lavadoras, tostadoras, y también pues se usa mucho eh, en los movimientos de maquinarias o funcionamientos en las líneas de producción industrial.